Yo preparé algo esta mañana acerca de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta que a mí en lo particular me gusta mucho. Tengo muy buenos recuerdos de esta carta porque la clase en el Instituto Bíblico, el pastor que me dio esta clase, el maestro que me dio esta clase fue el hermano Gustavo Figueroa, que algunos de ustedes conocieron y que murió hace un año más o menos aproximadamente. Él fue el que me dio esta clase de la carta a los Efesios allá en Monterrey. Corría el año de 1984 me parece que fue. Y allí él me dio esta clase y fue una clase que me impactó, me impresionó mucho todo lo que él nos enseñó, todo lo que él nos dijo. Y yo estaba leyendo esta semana la carta a los Efesios y cuando llegué ahí al capítulo 2 me detuve y cuando seguí leyendo el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, Dios me habló, me dijo, esto quiero que hables a la congregación, ¿verdad? Esto quiero que hables hoy a la iglesia. Y escúchame, no voy a descubrir aquí el hilo negro, ¿no? Voy a hablar de cosas que tú y yo ya sabemos o la mayoría de nosotros ya conocemos, cosas muy básicas, cosas muy esenciales del evangelio, pero son cosas que tú y yo a veces necesitamos recordar y necesitamos pedir que el Espíritu Santo nos revele y nos vaya y nos lleve más profundo en esas enseñanzas, ¿verdad que sí? No solamente para escucharlas y aprender, sino para ponerlas en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quiero que vayas conmigo, capítulo 2, versículos, vamos a empezar a leer con el versículo 1 al 3. Dice Pablo, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está escribiendo a personas gentiles, personas que no eran del pueblo de Israel, personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, con la nación que Dios había escogido para él. Pablo está escribiéndole a este tipo de personas que en el pasado, esta gente a las cuales les está escribiendo Pablo, vivían en idolatría, en ocultismo, en brujería, en hechicería, en superstición. La idolatría, hermano, es terrible porque la idolatría nos lleva a vivir en ocultismo, en brujería, en hechicería, en superstición y nos lleva a vivir vidas inmorales en todas las áreas. Esta gente vivía vidas inmorales porque sus dioses, con D minúscula, eran también inmorales. Eran dioses orgullosos, eran dioses celosos, eran dioses iracundos, eran dioses que solamente veían para su propio beneficio, eran dioses que solamente estaban envueltos en su propio mundo, en su propio reino o en su propio, si pudiéramos decirle así, en su propio cielo. Eran dioses que no se preocupaban de los seres humanos, eran terriblemente narcisistas y egoístas, ¿no? Porque solamente veían para ellos. Los humanos no tenían nada que ver para ellos. Solamente cuando algún ser humano intentaba jalar la atención de esos dioses, intentaba hacer que alguno de esos dioses les ayudara, entonces ese ser humano tenía que ofrecer un gran sacrificio, dependiendo, una gran ofrenda, dependiendo de el grado de lo que le estuviera pidiendo a ese Dios, ¿no? Si quería que una muchacha le hiciera caso, pues entonces iba a venir a Venus, que era la diosa del amor, ¿verdad? Y iba a hacer ahí alguna ofrenda, algún sacrificio para que la muchacha pudiera poner sus ojos en él y pudieran casarse y pudieran, no sé, formar una familia o yo no sé, ¿verdad? Si quería hacer la guerra contra otro ejército enemigo, pues entonces tenía que traer una ofrenda muy especial a Marte, por ejemplo, Marte era el dios de la guerra, ¿no? Entonces tenía que traer esa ofrenda y dependiendo de tu petición era el tamaño de tu ofrenda.
Y por eso algunos ofrendaban a sus propios hijos, los mataban, los sacrificaban para ese Dios. Porque si ese Dios veía que la ofrenda era tu propio hijo, claro que te iba a hacer caso, claro que te iba a oír. Y no necesariamente el Dios te oía. Y no necesariamente el Dios te escuchaba. Y a ese tipo de gente, Pablo le escribe y les dice que no hay otros dioses con D minúscula, no hay un tal Marte, no hay una tal Venus, no hay una tal diosa X o Dios fulano de tal, ¿verdad? Que hay un solo Dios. Pablo está hablando, hermano, en todas sus cartas. De hecho, eso es lo que habla los evangelios y eso es lo que habla desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Lo que están enseñando los apóstoles con el cristianismo, con el evangelio es: ustedes necesitan pasar de ser idólatras, necesitan pasar de ser politeístas a ser monoteístas, pasar de adorar a un montón de dioses a adorar a un solo Dios que es verdadero. Todos los demás son ídolos de plata, de bronce, de piedra, ¿verdad? De madera, que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Y ustedes necesitan dejar de adorar a esos ídolos falsos y voltearse a ver a un Dios verdadero y único, que es el creador de todo el universo, que puede extender su brazo de poder y salvar tu vida y tocar tu vida, ministrar tu vida, que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye. Es poderoso para hacer más abundantemente de lo que tú pides o de lo que tú crees. Y Pablo les escribe a ellos y les dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, vivían vidas inmorales. Y escúchame, los efesios no son muy diferentes a como tú y yo vivíamos en el pasado, ¿verdad? Dice: ustedes estaban muertos. Dice ahí el versículo 1, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y la muerte espiritual, hermano, que era la muerte que tú y yo teníamos, era la condición en la que tú y yo estábamos, muerte espiritual. Podríamos tener 15 años, 20 años, 30 años, 40 años vivos, haber nacido 30 años atrás físicamente de una madre, ¿no? Pero estar muertos espiritualmente. ¿Muertos por qué? Muertos porque estábamos separados de la presencia de Dios. Estábamos separados del amor de Dios. Estábamos separados de la gracia de Dios. Y dice Pablo: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y escúchame, esa muerte espiritual se puede convertir, no necesariamente, pero se puede convertir en una muerte eterna. La persona que está muerta espiritualmente puede llegar a morir eternamente si no le rinde, si no doblega su vida a Cristo Jesús. La muerte espiritual cambia radicalmente cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Y entonces podemos tener vida eterna, lo contrario a muerte eterna. Y empieza hablándole a estos gentiles y se refiere a ellos porque fíjate, les dice ustedes. Ahí en el versículo 1, si te das cuenta, no dice nosotros, dice ustedes. Él les dio vida a ustedes. ¿A ustedes quiénes? A ustedes los gentiles. Pero luego, cuando llega el versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros. Ahora ya no le está hablando solamente a gentiles como en el versículo 1, en el versículo 3 incluye y dice: también nosotros los judíos. Ustedes los gentiles estaban muertos y nosotros los judíos también estábamos muertos. Porque teníamos la ley, pero éramos exactamente igual de pecadores que ustedes los gentiles. La ley no nos excluía de ser pecadores. Al contrario, escúchame, la ley les mostraba más claramente a los judíos su pecado. La ley los exponía más al pecado. Los gentiles eran ignorantes de la ley y en su ignorancia estaban felices en el pecado, ¿no? Los judíos eran conocedores de la ley y en su conocimiento de la ley estaban terriblemente condenados por haber fallado a esa ley, por haber transgredido esa ley, por haber violado esa ley. O sea que los judíos tenían más responsabilidad
espiritualmente hablando, que los gentiles. De hecho, te digo algo, esta mañana mi predicación se llama De la miseria a la grandeza, porque es lo que Pablo va a empezar a decir, de cómo vivíamos vidas miserables en el pecado, vidas muertas en el pecado, y cómo Dios nos llevó a la grandeza. Escucha, si tú me sigues esta línea, lo vamos a poder notar en esta tarde, ¿está bien? ¿Cuáles eran las características de nuestra vida pasada que revela allí Pablo en los primeros 3 versículos que leímos? Fíjate, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, número 1. Número 2, dice que seguíamos la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo, hermano? Valores, parámetros, modas, ideologías que el mundo dicta y que la gente que no conoce a Dios termina haciendo. Hay una corriente que es la corriente woke. No sé si han oído hablar de ella. ¿De qué se trata la ideología woke? De que el más débil, ¿verdad? Siempre va a ser abusado por el más grande o por el más poderoso, ¿no? Y entonces tienes que defender al más débil, ¿no? Entonces, si los palestinos están sufriendo a mano de los israelitas, que son los más poderosos, entonces todo el mundo tiene que decir: mala onda israelitas, ¿verdad? Pobrecitos palestinos. Pero escúchame, hermano, ponte a investigar. Un día de estos yo voy a predicar algo acerca de los palestinos y el conflicto que hay entre Palestina o Gaza, ¿verdad? Los gazatíes y los israelitas. Y tú te vas a dar cuenta la mentira tan grande que nos han estado lanzando en los medios de comunicación, diciéndonos que los israelitas están cometiendo un genocidio y están cometiendo hambre. Ninguna de esas dos cosas, hermano, escúchame, ninguna de esas dos cosas son verdad. Y no lo digo solamente porque tengamos que apoyar aquí al pueblo de Israel, te lo digo porque está comprobado que no hay ni un genocidio ni hay hambre en Gaza. O sea, hay hambre en Gaza, pero no es por culpa de los israelitas. Necesitas investigar. Y entonces te dicen que los negros son subyugados por los blancos, que las mujeres son subyugadas por los hombres, por el patriarcado, que los indígenas son subyugados por los que conquistaron, ¿no? Y entonces crean un montón de conflictos que no tienen absolutamente ni pie ni cabeza, hermano. Y que la gente que vive en el mundo lo cree. Y van tras esas ideologías. Dice, ustedes estaban metidos, sumergidos en la corriente de este mundo. Y el problema de la corriente de este mundo es que es dirigida, es guiada por el príncipe del poder espiritual de las tinieblas. Eso lo dice ahí entre los versículos 1 al 3 que acabamos de leer. Éramos esclavos de los deseos y la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos condenados como hijos de ira delante de la santidad de Dios. Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, dirigidos por el príncipe del poder espiritual de las tinieblas, esclavos de los deseos y la voluntad de la carne y de los pensamientos, condenados como hijos de ira delante de la santidad de Dios. Esa era nuestra terrible y triste condición, ¿verdad? Pensábamos que éramos libres y no éramos libres. Vivíamos bajo los deseos y la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Lo que tu carne ordenaba, eso era lo que tú hacías. Lo que tus pensamientos ordenaban, eso era lo que tú hacías. Por eso no podías salir de la droga, del alcohol, del cigarro, del homosexualismo, el lesbianismo, de la masturbación, de la pornografía. No podías salir de ahí. ¿Por qué? Porque tu carne, tus pensamientos te dirigían. Y eso lo dirigía el príncipe del poder espiritual de las tinieblas. O sea, hermano, escúchame, tú y yo literalmente estábamos perdidos. Estábamos literalmente, como lo dice Pablo, muertos. ¿Qué puede hacer un muerto, hermano? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ayudarse un muerto, verdad? Imagínate que está ahí alguien muerto a tu lado y le dices, no te mueras, échale ganas. Imagínate que alguien se va ahogando, ¿verdad? Imagínate un río caudaloso, imagínate que una persona va ahí en medio y tú le gritas, no te ahogues, échale ganas. ¿Cómo le echa ganas? O sea, va a morir porque no puede
aunque le eche ganas, no puede hacer absolutamente nada. Tú y yo, en esta condición, hermano, no podíamos hacer absolutamente nada. La gente dice, yo voy a tu iglesia, nada más déjame ser un poquito mejor, ser un poquito más santo o ponerme más a cuenta. No puedes. No puedes ser más santo, no puedes buscar más a Dios, no puedes buscar ser un poquito más bueno, porque tú estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Tú vas en la corriente de este mundo que dicta el príncipe de la potestad del aire. Y tú no puedes salir de ahí. Tú no puedes salir de tu condición. Ahora, versículo 4 dice, pero Dios, ese, hermano, esa palabra, pero, la necesitas subrayar, poner un círculo en rojo, poner flechitas, luces. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún, esa es otra palabra que debes subrayar, poner en círculo, ponerle flechitas, aún, pero y aún, pero del versículo 4, aún del versículo 5, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, fíjate, no dice aún estando ustedes gentiles, no, ahora está incluyendo otra vez gentiles y judíos, aún estando nosotros muertos, todos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Amén. Escúchame, hermano, Dios es amor. Y Él es rico en misericordia. Y nos amó con su gran amor, dice Pablo. ¿Por qué? Porque tú estabas muerto y no merecías, ni tú ni yo, no merecíamos ni la misericordia, ni el amor, ni la gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando tú y yo muertos, aún estando en medio de ese río, aún estando en medio de ese caudal dirigido por el príncipe de la potestad y las tinieblas, y yendo nosotros allí muertos, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, el Señor extendió su mano y nos sacó de allí. Y nos salvó. Hermano, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No es una condición. El amor de Dios no es una condición del Nuevo Testamento. El amor de Dios es una constante, escucha, es una constante de todo el Antiguo Testamento. Hay gente que viene conmigo y me dice, hermano, es que en el Antiguo Testamento es un Dios justo, es un Dios severo, es un Dios castigador. En el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Yo digo, ¿de qué me estás hablando? Eso no es cierto, eso no es verdad. Dios es un Dios de amor desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Malaquías y luego de Mateo hasta Apocalipsis, hermano. Nada más basta con ver el libro de Oseas. Dios le dice, ve y búscate una mujer adúltera y ámala con todo tu corazón y tráela a tu casa una y otra vez. Cuando ella se vaya tras sus amantes, tú la vuelves a traer, y cuando ella vuelva a irse tras su amante, tú vas por ella y la traes a tu casa y la vuelves a amar y la amas y la tratas como una princesa. ¿Por qué? Porque de la manera como tú, Oseas, trates a esta mujer, es el ejemplo que yo le voy a dar a mi pueblo de cómo yo los amo a ellos. Aunque ellos se han ido detrás de sus ídolos una y otra vez, aunque no me han obedecido, me han aborrecido, yo les he hecho bien, yo les he dado buenas cosas y ellos me aborrecen y se van una y otra vez. Yo voy por ellos una y otra vez y los amo con todo mi corazón. Infinidad de citas, hermano, del Antiguo Testamento muestran a un Dios de amor y de misericordia. Cuando los llevan en cautiverio a Babilonia, en la tercera deportación, en la última deportación, donde destruyen la ciudad y destruyen el templo de Salomón. Cuando tú lees Crónicas y tú lees Reyes, los escritores, ¿verdad?, dicen ahí, y se los llevaron cautivos a Babilonia, pero Dios les había hablado una y otra vez a través de sus siervos los profetas.
Envió a Oseas, envió a Joel, envió a Isaías, envió a Jeremías, envió a un montón de profetas, a Eliseo, a Elías, haciendo prodigios, haciendo señales y hablándoles, diciéndoles, regresa, 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 obedéceme, ámame. Pero cuando tú lees ahí Crónicas y Reyes, dice, y nunca hicieron caso, hasta que no vino Babilonia, Asiria y se llevó al reino del norte, Babilonia y se llevaron a los del reino del sur. Escúchame, hermano, y lo terrible de esto es que ni así aprendieron la lección. Todos los que estuvieron conmigo en Panorama Bíblico del Antiguo Testamento, ya ahora ya lo saben, ¿verdad? Ni así aprendieron la lección. Se levanta Malaquías, que es el último profeta 400 años antes de Jesús, y les dice, están cayendo exactamente en los mismos errores que cayeron sus padres desde que salieron de Egipto, ¿verdad? No lo dice así, pero te lo estoy parafraseando, ¿no? Están cayendo exactamente en el mismo error. Traen ofrendas de borreguitos tuertos, traen ofrendas de borreguitos cojos, fallan en sus diezmos, fallan en su ofrenda, fallan en su fidelidad con sus esposas, están corriendo a sus esposas judías, casándose con esposas gentiles. Malaquías dice algo así como, ¿qué les pasa, verdad? ¿Cómo es posible? Y entonces Dios dice, así es, entonces por 400 años yo ya no les voy a hablar, hasta que venga el Mesías, hasta que venga Jesús. Pero el amor de Dios, hermano, en todo el Antiguo Testamento es una constante. Ese es el amor que a ti y a mí nos sacó de la muerte y nos dio vida espiritual. Nuestro espíritu renació, volvimos a nacer de nuevo, como Nicodemo, ¿verdad? Le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo voy a nacer? Le dice Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer. La clave es que tienes que volver a nacer. Y Nicodemo dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Y dice, no, dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No necesitas nacer de nuevo físicamente, pero necesitas nacer de nuevo espiritualmente, porque tu espíritu con E minúscula está muerto y tu espíritu con E minúscula es lo que necesita volver a nacer. Renacer, ¿no? Estábamos el domingo pasado hablando con una persona que aceptó al Señor en su corazón y yo le decía, necesitas anotar en algún lugar, en una libreta, en la Biblia que tienes, en alguna parte necesitas anotar, 10 de agosto, domingo 10 de agosto del 2025, yo nací de nuevo, yo volví a nacer. Este es tu nacimiento, este día fue tu nacimiento espiritual. Tú necesitas tener presente el tiempo de tu alumbramiento espiritual, hermano. ¿Qué día naciste tú de nuevo? Nuestro espíritu renació. No podíamos lograr nada para ser cambiados, porque aún, dice ahí la cita que acabamos de leer, aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todas nuestras justicias, entre comillas, lo que tú y yo hacíamos justamente, dice Isaías capítulo 64, versículo 6, que eran como trapos de inmundicia. No alcanzaba para pagarle a Dios. Solo Dios podía hacer algo en nuestras vidas. Tú y yo necesitábamos un milagro. Y alguien puede pensar, hermano, pero yo no era tan malo, ¿verdad? Yo no andaba secuestrando gente, yo no andaba de pandillero, yo no andaba matando, yo no me andaba drogando, yo no tenía 4 esposas, ¿verdad? Yo era un niño bien portado, una niña bien portada, yo era un hombre de hogar, era un hombre de casa, perrito que venía a mi puerta, perrito que le daba agüita y algunos huesitos, ¿verdad? Yo era buena gente. Escúchame, no, la verdad es que sí, bueno, sí, eras buena gente, eso sí lo puedo creer, ¿no? Pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Y solo Dios podía hacer algo. Y así, en medio de nuestra buena gente, necesitábamos un milagro. Necesitaba un milagro el adúltero que mataba, robaba y violaba gente, y necesitaba un milagro el hombre de casa que nunca salía de su hogar, que tenía una sola esposa y que se portaba, entre comillas, bien. Los dos necesitábamos un milagro.
Sáltate al versículo 6, o bueno, sigue leyendo en el versículo 6, dice, y juntamente con él, juntamente con el Señor, nos resucitó. Y asimismo, escucha, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escucha, hermano, porque Cristo Jesús resucitó y porque Cristo Jesús vive, es que tú y yo también podemos vivir y vamos a resucitar en él. Salimos de la muerte espiritual para tener una nueva relación de comunión y de intimidad con Dios. Escúchame, y Dios nos sacó de la muerte y no solamente nos salvó y nos dio vida y perdón de pecados, sino que también nos ve sentados, dice ahí, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando tú vas al capítulo 1 del libro de los Efesios, o la carta más bien a los Efesios, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 4, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Escúchame, piénsalo de esta manera, hermano. Piensa que aquí Dios está creando al mundo. Piensa que aquí Jesús está viniendo a morir, crucificado en la cruz, resucitado al tercer día. Piensa que aquí, 1926, estás naciendo tú. Bueno, 1980 y tantos estás naciendo tú, ¿no? Bueno, 2000 estás naciendo tú. Y piensa que en el 2010 estás aceptando al Señor en tu corazón. Y piensa que en el 2040, no tú, pero yo, te mueres. Bueno, yo no, yo en el 2080, ¿verdad? Aquí te mueres, escúchame, aquí Dios está creando al mundo, aquí te estás tú muriendo, pero Dios te está salvando aquí en la cruz del Calvario. 1980, Dios te salva. 2025, yo me muero. Escucha, pero Dios me escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera había creado la tierra, ni siquiera había yo nacido, ni siquiera me había salvado, pero Él ya me había escogido. Y no me voy a meter en rollos ahorita de predestinación y todo ese rollo, ¿verdad? Yo tengo mi propio concepto, pero tú eres libre de escoger lo que tú quieras, ¿verdad? Pero escúchame, pero la Biblia sí dice que Dios nos escogió. Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Crea al mundo, Jesús viene, tú naces, Dios te salva, tú te mueres o yo me muero, tú no te vas a morir, hermano, pero yo me voy a morir, ¿verdad? Yo me muero y luego dice que Dios nos ve sentados con Él en lugares celestiales. ¡Wow! Hermano, escúchame, eso nos debería de impactar. Dios te conoce y Dios te salvó y Dios dio su vida por ti desde antes de la fundación del mundo y te ve ahora sentado en lugares celestiales. Se perdieron de un momento para pararse encima de la silla, sacarse la corbata, darle vueltas, aplaudir, brincar, gritar. ¿Sabes qué significa eso, hermano? ¿Sabes qué significa que Dios te tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo y te ve ahora sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Sabes qué significa eso? Que tu nacimiento no fue un error, que tu nacimiento no fue sin un propósito, que tu vida tiene propósito y tiene destino. Tus padres pudieron o no pudieron planearte, eso no importa. Tú tenías que nacer, tú debías de nacer. Y Dios te escogió con un plan y un propósito eterno. Eterno no solamente por futuro, eterno también por pasado. Hermano, pero ¿yo qué voy a lograr para Dios? ¿Yo qué voy a hacer para Dios? No lo sé, pero Dios te escogió con un propósito eterno y claro en Él. Nuestra vida
fue escogida por Dios. Nuestra vida tiene propósito y destino. Nuestra vida sirve, escucha, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Es lo que dice ahí en el versículo 7. Fíjate, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo, hermano, necesitamos dar ejemplo de lo que Dios hizo en nuestra vida. Tú y yo necesitamos publicar, tú y yo necesitamos predicar lo que Dios hizo y está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. Testificamos que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Testificamos que Dios es bueno, es misericordioso y por ello es digno de recibir toda la alabanza, la adoración, el honor, la gloria y la majestad. Escúchame, hermano, por eso venimos a este lugar. No venimos a este lugar por una religión, no venimos a este lugar porque es lo que marca nuestra religión, ¿verdad? Ir todos los domingos a las 11 de la mañana y cantar y alabar y oír una predicación y salir a comer, ¿no? No. Venimos aquí, hermano, porque le damos la gloria y la honra a un Dios que es bueno, que aún estando yo muerto en mi delito y en mi pecado, Dios me rescató, me salvó y me hizo nacer de nuevo. Sigue leyendo, versículo 8, dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don, un regalo, una gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escúchame, hermano, la salvación es por pura y mera gracia. No puede ser por méritos propios, no por algo que tú haces o dejas de hacer. No por algo que tú das. Hermano, ¿y cuánto va a costar la salvación? Pues dependiendo, ¿verdad? Dependiendo el cheque que me hagas, dependiendo lo que vayas a dar, dependiendo lo que vayas a ofrendar, es el tamaño de cacho de terreno del cielo que vas a... No. Escúchame, de ninguna manera. Tú no puedes hacer nada y tú no puedes dar nada. Bueno, lo puedes hacer todo y lo puedes dar todo, pero no te va a alcanzar. No te va a alcanzar para la justicia de Dios. Como todo lo que puedas dar y todo lo que puedas hacer no va a alcanzar, Dios dice, mira, guárdate lo que tienes y guárdate lo que haces. Yo ya di a mi hijo en la cruz del Calvario por ti. No necesitas dar nada ni necesitas hacer nada. No por tus sacrificios, no por tus justicias. Acuérdate, yo te dije al principio, se traían ofrendas a los dioses. Dependiendo del tamaño de mi petición, era el tamaño de mi ofrenda. Mi petición es muy grande. Entonces necesito traer a mi propio hijo y matarlo delante de este Dios para que este Dios me escuche. Y Dios dice, Dios, el Dios verdadero, ¿verdad? Jehová de los ejércitos dice, no va a ser por tus sacrificios, no va a ser por tus justicias que tú vas a ser mi hijo, vas a ser mi hijo por mi amor y mi misericordia. No por lo que tú hagas, no por lo que tú des. Vas a ser hijo únicamente por gracia, vas a ser hijo únicamente por regalo, vas a ser hijo únicamente por don. Nadie se puede gloriar de ser tan santo o tan justo como para merecer a Dios. Y aquí quiero aclarar algo, hermano. No por mucho que ores, no por mucho que leas la Biblia, Dios te va a amar más. Puedes leer la Biblia completa durante 3 meses, puedes orar 4 horas diarias, puedes ayunar todos los días. Y Dios te ama exactamente igual que el cristiano que nunca ora, nunca lee la Biblia y nunca ayuna. Porque el que nunca ora, nunca lee la Biblia y nunca ayuna es hijo de Dios y Dios lo ama mucho. Y el que ora y lee la Biblia y ayuna mucho, Dios lo ama y es hijo de Dios y Dios lo ama mucho. Ahora, entonces, practicar las disciplinas espirituales, ¿para qué sirve? Si Dios me ama igual
Entonces, ¿para qué practico las disciplinas espirituales? ¿Para qué vengo tanto aquí a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué adoro? Si al final Dios me ama igual que el que no lo hace. Bueno, porque practicar las disciplinas espirituales es para tu propio provecho, beneficio, crecimiento y madurez. Te pongo un ejemplo. Es como el hijo agradecido, ¿no? Imagínate un hijo agradecido con sus padres, que viene y les da, ¿no? A ver, mamá, aquí te doy 500 pesos para el gasto, ya le compré a mi papá una corbata nueva, ya le compré a mi mamá un sartén nuevo, pobrecita, no, un vestido, ¿verdad? Vi luego, hermanas, por favor, luego vi sus caras, ¿verdad? O sea, ¿cómo un sartén, verdad? Bueno, sartén y vestido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Contentas, hermanas? Muy bien, bueno, entonces... Y ya le di a mi papá para esto, y ya traje para esto otro, y ya compré algo para la... Y tú dices, wow, qué buena onda, mi hijo, mi hija es agradecido. ¿Te da gusto como padre? Imagínate que tienes dos, ¿no? Y el otro ni te pela. El que es agradecido y que te da, también va contigo, ¿verdad? ¿A dónde vas? A la tienda. Yo voy contigo, ¿verdad? ¿A dónde vas? A cambiar la llanta del carro. Yo voy contigo, ¿verdad? Y dices, mi hijo, esta mi hija. Todo el tiempo quiere andar conmigo, todo el tiempo quiere estar aquí. El otro nunca da nada, todo es para él, nunca va con nosotros, nunca nos acompaña, nunca platica, nunca habla. Ahora yo te pregunto, ¿a cuál de los dos amas más? A los dos, a los dos. De hecho, yo creo que las mamás aman más al que es menos agradecido que al que es más agradecido, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, como que las mamás, ay, este pobre amigo, ven para acá, chiquito, te falta mucho que aprender, ¿no? Pero a los dos los amas. Ser agradecido habla, esa es la cosa, que el hijo que es agradecido habla de madurez, crecimiento, sensibilidad, carácter, etcétera, ¿no? Además que el hijo que es agradecido, pues tiene una mayor cercanía al corazón del padre o al corazón de la madre. Pero eso lo beneficia solamente a él. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo ayunamos, cuando tú y yo leemos la palabra, cuando tú y yo somos fieles para venir aquí a la iglesia, no le estamos haciendo un favor a Dios. Y Dios no dice, no fuiste a la iglesia este domingo, pues ahora vas a ver, se te va a enfermar el hijo. Se te va a ponchar la llanta, ¿verdad? No, Dios, o sea, escúchame, hermano, Dios no es así. Hermano, me dio cáncer porque tengo un año de no ir a la iglesia. No, Dios no es así. Dios no es así. Necesitamos sacarnos esa idea de la cabeza, porque escúchame, esa idea de la cabeza es de la gente que era idólatra, que pensaba que los dioses se vengaban en sus vidas. Escúchame, hermano, Dios es bueno y Dios nos ama. Por encima de lo que haces o por encima de lo que dejas de hacer. Pero orar, leer la Biblia, buscar a Dios, ayunar, eso te beneficia a ti. Te acercas más al corazón del Padre. Te acercas más a la intimidad con el Padre. Dios te puede hablar más profundamente al corazón. Dios puede tener más intimidad contigo. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Yo te dije que mi predicación se llamaba de la miseria a la grandeza. Escúchame, hermano, además de todo lo que Dios hizo por nosotros, además de que Dios nos salvó, nos rescató, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida, una vida nueva, una vida en abundancia. Además de todo eso, dice allí, versículo 10, que Él preparó un camino de buenas obras. Las buenas obras, escucha, no producen salvación. Las buenas obras no son para salvación, pero las buenas obras son el resultado de la salvación. Lo que dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras.
Las buenas obras son el fruto de la salvación que ahora tenemos en Él. Podemos caminar por un camino de buenas obras, podemos caminar por un camino de justicia. Ahora es que tú y yo podemos amar, podemos perdonar, podemos dar y podemos vivir de una manera totalmente diferente, porque el Señor ya preparó un camino por el que tú y yo podemos caminar de buenas obras. Te salvó desde la eternidad hasta la eternidad. Y en medio, antes de que te mueras, puedes caminar por un camino de justicia y por un camino de buenas obras. Antes de venir al Señor no podías perdonar. Antes de venir al Señor yo era narcisista. Antes de venir al Señor yo era egoísta. Antes de venir al Señor yo era lo que fuera. Ahora puedo caminar en un camino de perdón, de amor, de misericordia, de dar. ¿A cuántos les costaba dar antes de venir al Señor? A ver, levanten la mano, sean honestos, ¿verdad? ¿Cuántos eran de Monterrey? Que es un mal dicho, porque todos los que yo conozco de Monterrey son gente bien dadivosa. Pero venimos al Señor y Dios abre las puertas y tú dices, claro que sí, yo voy a dar. No me cuesta dar, no me cuesta ofrendar, no me cuesta diezmar, no me cuesta ver la necesidad de otros. Fíjate, ve conmigo, vamos a cambiar y con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 35. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Isaías capítulo 35, versículo 8. Hablando de esto mismo que está hablando Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice el verso 8, y habrá allí, ¿están ahí, perdón? Sí, dice el verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado, ¿cómo, hermano? Camino de santidad. Tú dices, voltéame a ver tantito, tú dices, hermano, yo no puedo caminar en un camino de santidad. Yo te digo, no, sí puedes, porque Dios ya lo preparó para ti. Dios ya enderezó un camino de santidad por el cual tú puedes caminar. Voltéate con el que está a tu lado y dile, tú puedes caminar por ese camino de santidad. Alguien dice, no, hermano, es que es difícil. Yo te digo, no, no es difícil. Dios ya preparó camino de santidad para tu vida. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, claro. Claro que no pasará inmundo por él, porque todos los que vayan por ese camino son santificados, son lavados, son redimidos, son salvados por el Señor. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Acabas de oír lo que acabamos de leer? Él mismo estará, ¿con quiénes? Con los que vayan en ese camino de santidad. Él mismo va a estar ahí, empujándote, diciendo, vamos, tú puedes. No, échale ganas. No, tú puedes. Ánimo, ahí voy. Yo estoy detrás. Es como se me ocurre como el papá que va con la bicicleta, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien pasó eso? Que tu papá fuera atrás de ti agarrándote en el asiento de la bicicleta y tú ya sin las dos llantitas de los lados, ¿no? Y entonces va tu papá ahí caminando y ¡me voy a caer! ¡Me voy a caer! No, no te caes, yo te estoy agarrando, yo te estoy agarrando. Y ahí va, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que ya no necesitabas de la mano del papá, ¡wow! ¿No? Pero de todas maneras el papá allí va. O la mamá, no sé quién de los dos te enseñó a andar en bicicleta, ¿no? Pero de todas maneras ahí va corriendo atrás de ti, ¿no? Por si algo llega a pasar. Y si te caes, hermano, de la bicicleta, ¿qué pasaba? ¡Escuincle, tonto! ¿Qué te pasa, verdad? ¿Así era, hermano? Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Si era así, puedes pasar al final conmigo y con Mireya, vamos a orar por ti y te vamos a traer sanidad del alma, ¿no? Pero generalmente era, no pasa nada, nada más, este hueso que se ve ahí, no tengas problema, ¿verdad? Ahorita lo enderezamos, ¿no? A ver, vamos, y te limpiaban ahí las rodillas, te limpiaban los codos, ¿verdad? Te quitaban la sangre y te volvían a montar en la bicicleta. Eran padres masoquistas, ¿no? Sádicos. Te volvían a montar en la bicicleta y, órale, vamos, usted puede, ¿verdad? Escúchame, si eso hace un padre, una madre por un hijo, ¿qué no hace Dios? Él va contigo en el camino de la santidad.
Él va contigo ay, pero hay tanto que tengo que arrepentirme. Sí, ya te arrepentiste, yo ya te limpié, yo ya te perdoné. Ahora vamos a caminar por este camino de san. Pero no se puede. No, sí se puede. Yo te doy fuerzas, yo te doy poder, yo te doy autoridad. Clama a mí y yo te responderé. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo te sostengo, dice ahí la palabra, ¿verdad? Yo te sostengo de la mano derecha. Tú puedes. Créeme a mí, créeme lo que yo ya hice en tu vida, créeme lo que yo ya hice en tu corazón. Y dice la cita allí en Isaías, dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Escucha, esto es lo más maravilloso, bueno, al menos para mí, el que camine en ese camino, por torpe que sea, escúchame hermano, y yo soy muy torpe, pero por torpe que sea, no se va a extraviar. No se va a desviar ni a mano derecha ni a mano izquierda. Va a caminar por ese camino derecho en Dios. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Empezamos leyendo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Cantábamos hace rato y decíamos, no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y escúchame, hermano, yo no sé dónde estuviera. Estaríamos perdidos, seríamos alcohólicos, estaríamos muertos. Viviríamos vidas increíblemente terribles, lastimosas, la mayoría de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos salvó, nos redimió, nos rescató, nos perdonó. Y nos llevó de esa miseria a la gloria, a la majestad de caminar ahora por caminos de justicia y de santidad. Y no solamente eso, nos ve ya sentados. ¿Sabes qué significa que nos ve ya sentados, hermano? Que lo vamos a lograr. Que lo vamos a lograr. Voltéate con el que está a tu lado y dile, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios ya te ve sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ah, hermano, eso no lo está diciendo nada más para darnos ánimo. No, no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no tengo por qué darte ánimo a ti, lo dice la palabra. La palabra nos da ánimos a todos nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos si quieres hacerlo y empieces a orar al Señor y le empieces a dar gracias. Intenta acordarte del día cuando recibiste al Señor en tu corazón. Intenta acordarte del día cuando alguien vino y te habló. No sé, fue en una iglesia, fue en una casa, fue en la calle. Ese día, escúchame hermano, ese día lo cambió todo. Ese día tú no lo viste, yo no lo vi, pero el Espíritu Santo estaba allí presente, haciendo una obra poderosa en tu corazón y en tu vida, dándote fe para creer lo que Dios había ya hecho por ti. Y cuando tú dijiste, hermano, hermana, cuando tú dijiste, sí, yo acepto al Señor en mi vida, yo acepto al Señor en mi corazón, aún esa decisión no fue en tu voluntad, aún esa decisión fue influida, fue guiada, fue permitida por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo redarguyéndote, era el Espíritu Santo dándote convicción, era el Espíritu Santo dándote fe, era el Espíritu Santo poniendo en tu vida la salvación en tu corazón. Y si es verdad, era un acto de tu voluntad, pero era un acto de tu voluntad guiada por el Espíritu Santo. Tus ojos se abrieron, tus oídos se abrieron, tu pensamiento se abrió, tu corazón se abrió a la verdad del Evangelio, a la verdad del señorío de Cristo Jesús.
Y tú y yo pudimos rendir nuestra vida al Señor y decirle al Señor, Señor, entra a mi corazón. Te acepto, te recibo como el Dios, como el Rey, como el Señor de mi vida. Ya no quiero vivir esta vida. Ya no quiero seguir muerto. Si tú nunca lo has hecho, hazlo hoy. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, haz hoy esta oración. Dile, Señor, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Tú has visto todas mis iniquidades. Y hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que me salves. Hoy te pido que me laves. Hoy te pido que me restaures. Hoy te pido que entres a mi corazón y hagas una nueva vida en mí, Señor. Me des nueva vida en ti. Seas el Señor de mi vida. Seas el Rey de mi corazón. Si tú ya lo has hecho, levanta tus manos y dile, Padre, gracias. Gracias por tu salvación, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y ahora me ves sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y no lo merecía, Señor. Yo no lo merecía, pero fue por tu amor, fue por tu gracia, fue por tu misericordia. Y gracias porque ahora puedo caminar por caminos de santidad y por caminos de justicia. No en mi poder, no en mi autoridad, sino en tu poder y en tu autoridad, en tu gracia y en tu misericordia. Dale gracias al Señor ahí donde estás, hermano.